¿Cómo va tu camino de fe? ¿Cómo va tu tiempo de fe? Muy bien, Sergio, ahí, muy bien. ¿Cómo va tu año de fe? De fe y acción. El mío va bárbaro, lo que pasa es que no tengo los anteojos, así que me di cuenta que algo me estaba faltando. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de lo que significan las crisis de fe. ¿Se acuerdan? Muy bien. Me alegro por los dos que se acuerdan. Sí, perfecto, no sé. Muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando hablábamos la semana pasada acerca de las crisis de fe, hablábamos de ese camino en el cual nos encontramos frente a una encrucijada, ¿se acuerdan? ¿No? En la cual nosotros podemos tomar o una dirección o la otra. Ahí está la encrucijada, o un camino o el otro. Después de que nosotros nos encontramos frente a esta cuestión, siempre tenemos dos opciones. O tomar el camino de la fe, que es el que nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a desafiarnos, nos va a llevar a hacer cosas nuevas, vivir y experimentar cosas nuevas en Dios. O tomar el camino que ya conocemos, que probablemente signifique para nosotros mayor aparente seguridad, o cuestiones que podemos manejar, pero que, como les dije, ¿se acuerdan qué pasaba con ese camino? Terminaba dando vueltas, hasta que otra vez el Señor nos va a llevar a esa encrucijada de fe. Porque nuestra vida, como hijos de Dios, es una vida de crecimiento en fe. Dios nos lleva a madurar en la fe, a crecer en la fe. Y para eso necesitamos desafíos de fe. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no hay manera de crecer si Dios no te plantea desafíos de fe. Si Dios no te coloca frente a una encrucijada de fe donde tengas que tomar una decisión. Lo que te trae seguridad, lo que de alguna manera considerás que es mejor para vos o lo que Dios te está desafiando y que viene por delante. La verdad que es extraordinario vivir y experimentar las crisis de fe, pero son crisis, ¿no? El pueblo de Israel, estamos muy consustanciados, lo que estamos haciendo el devocional todos los días, estamos muy metidos ahí en la historia, ¿no? Yo me meto, chusmeo, lo que van compartiendo algunos, otros, y la verdad que me bendice muchísimo escuchar cómo Dios nos está hablando a través de esta historia, ¿no? Gracias Gusti por el devocional que me mandaste en la semana, me encantó, fue tremendo, precioso ver que en cada cosa vemos que Dios nos está desafiando y nos está motivando. Pero claro, cuando Dios nos desafía, no es que significa que eso sea que estemos cómodos o que eso de alguna manera nos trae alegría, gozo de entrada, sino que generalmente produce casi te diría lo contrario. Fíjate lo que pasó con el pueblo de Israel, veníamos leyendo en estos días, Éxodo capítulo 14, 12 al 14, dice, ¿no te dijimos que esto pasaría? Fíjate, esto le están diciendo a Moisés, ¿no? El pueblo a Moisés. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, entre signos de admiración, ¿no? Déjanos en paz. Podríamos traducirlo a un lunfardo, pero no le agreguemos cosas a la Biblia. Dice, déjanos seguir siendo esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Frase nefasta, pero que muchas veces nos sucede cuando Dios nos da un desafío de fe. Preferimos decirle, la verdad que prefiero seguir como estaba antes de que me muevas a un lugar donde solamente tengo que confiar en vos. Prefiero seguir como estaba aun cuando sabía o sé que quizás no es lo mejor, que me muevas a un lugar donde solamente tengo que confiar en lo que vos vas a hacer. Pero me encantan las palabras que Dios le da a través de Moisés. Les dice lo mismo que decíamos esta mañana recién hace un instante. No tengas miedo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy.
Y estos egipcios que ahora ven jamás los volverán a ver, porque el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Si el Señor fuera un amigo de barrio, te diría, relájate, quédate piola. Yo sé que para vos te trae muchas inquietudes, te alborota el corazón, la mente, el pensamiento, pero quédate tranquilo. Yo sé lo que tengo para vos. Tengo una imagen ahí que quería pedirle a la chica que comparta. Gracias, Sani. Me sirve para tomar agua. Siempre le pido cosas difíciles, pero tranquilo, tranquilos. Ahí está. Walter y Daniela. Walter y Daniela. Con Walter egresamos juntos del seminario hace muchísimos años ya. Y los primeros años, bueno, algunos de ustedes no conocen esa parte de mi vida, pero Dios me llamó a estuve a cargo durante muchos años de lo que fue el área de acción social de la Convención Evangélica Bautista. Así que llevábamos adelante todo lo que eran los proyectos sociales en distintas partes del país. Así que una vez al año viajaba siempre al norte, a distintos lugares, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, y entre otros lugares siempre íbamos al Impenetrable, allí teníamos varios proyectos de agua. Walter, en aquel entonces, era quien trabajaba conmigo, era mi secretario. Y uno de esos viajes, él me dice, Charlie, ¿te puedo acompañar? ¿Puedo ir junto con Daniela en este viaje? Sí, le dije, me llamó la atención. Sí, le dije, ¿cómo no? Me dice, porque Dios nos llamó y nos dijo que íbamos a empezar una obra en el norte de nuestro país. Así que nosotros vamos a ir y donde Dios nos muestre, vamos a arrancar. Bueno, yo era un poquito escéptico, todavía Dios me fue cambiando un poquito, aunque algunas cosas todavía tengo. Pero bueno, vinieron conmigo en ese viaje, fuimos al norte, cuando llegamos al Chaco, yo me quedé ahí, tenía que hacer varias cosas allí, y ellos me dijeron, nosotros tenemos que seguir. Y siguieron viajes, solos, y se fueron a Formosa. Y el Señor les mostró que allí en Formosa tenían que comenzar una obra. Así que cuando volvimos del viaje, me dijeron, ya está, ya encontramos el lugar, el Señor ya nos mostró el lugar, es Formosa. Bueno, le dije yo. Y esa misma semana decidieron mudarse, irse, dejaron todas las cosas. Ellos vivían a 5 cuadras de la convención, así que hasta caminando iban al trabajo. Y Daniela se fue antes, unos días antes, a buscar un lugar. Y Walter, el mismo día que tenían cargado el camión de mudanza y estaban yendo a Formosa, no tenían todavía una casa donde vivir. O sea que Walter iba en el camión de mudanza sin saber a dónde iban a llevar los muebles y las cosas. Pero cuando él llegó, Daniela ya había alquilado un lugar y allí bajaron todas las cosas. Bueno, y esta historia que les estoy contando lleva ya casi 30 años, 28, 29. 29 años que ellos comenzaron la obra y son pastores de una iglesia allí en Formosa. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Hay momentos en los cuales Dios te pone en una encrucijada de fe, situaciones tremendas. Yo no tenía la fe que ellos tuvieron en ese momento. Para mí lo que estaban haciendo era una locura. Estaban dando un salto demasiado grande, pero ellos estaban convencidos de que Dios los estaba moviendo en esa dirección. Por eso te digo que los desafíos de fe de Dios
son extraordinarios para nuestra vida, porque nos mueven a hacer cosas que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Y cuando vienen de Él, son tremendos y son extraordinarios. Ahora, esto no significa que vos tengas que tener el mismo desafío de fe que tuvieron Walter y Daniela. Ni el que tuve yo, ni el que tuvo el de al lado. Dios tiene desafíos de fe propios para tu vida. Quizás tu desafío de fe hoy sea elegir entre una profesión y otra y decir, con esta profesión me está llamando Dios a que le sirva. Quizás tu desafío sea hoy comenzar un negocio o empezar un emprendimiento nuevo y decir, Dios va con esto a bendecir mi vida, Dios va con esto a hacer algo nuevo. Quizás tu desafío hoy sea transformar algo en tu rutina, en tu modo de ser, en tu forma de manejarte cotidianamente y decir, esto Dios lo va a transformar, va a ser algo nuevo. Yo te aseguro en el nombre de Jesús que si estás en esa encrucijada de la que hablamos la semana pasada, que estoy haciendo solamente a modo de introducción, elegí por el camino de la fe. Elegí por el camino de la fe. No va a fallar. Dios no te va a fallar. Pero tengo algunas cosas para decirte acerca del camino de la fe. Porque hoy quiero hablar de eso. La encrucijada ya hablamos la semana pasada. Ya la encrucijada seguramente la tenés, así que bueno, ahí. Pero hoy quiero hablarte de ese camino. Suponete que vos tomaste la decisión. Y como el pueblo de Israel, que estaba en una encrucijada, pero ya había tomado la decisión, decidió salir de Egipto, ese camino de fe tiene algunas características que me gustaría rápidamente que veamos juntos. Lo primero que quiero decirte no es tan bueno o es extraordinario, según como lo mires. Y es que el camino de fe no tiene GPS. Si lo hubiera predicado, qué sé yo, Spurgeon hubiera dicho otra cosa, no tiene un plano, ¿no? O si lo hubiera predicado hace 20 años atrás, te hubiera dicho no tiene una Filcar, ¿no? Una Filcar, sí. Googleenlo, chicos, ustedes que me miran con cara arriba, le pongan Filcar. Pero hoy te digo, el camino de fe no tiene un GPS. Una vez que tomamos ese camino de fe, iniciamos una experiencia que no tiene retorno. Entramos a un territorio que nunca antes habíamos transitado. Y para eso, eso nos demanda una nueva dimensión de conocimiento espiritual, una nueva dimensión de entendimiento espiritual, una nueva dimensión de dependencia espiritual. Así como dice en las Escrituras, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Hay muchas veces nuestra vida cristiana se pierde esto nuevo, esto extraordinario de parte de Dios simplemente porque no nos animamos a tomar el camino de fe. Y entonces empezamos a vivir vidas cristianas chatas, aplanadas, donde seguimos dando vueltas y no es que Dios no está con nosotros, está con nosotros. Nos acompaña, nos cuida, no nos va a abandonar, nos dio la salvación, si nos morimos mañana nos vamos al cielo, no pasa nada con eso, porque eso está garantizado, pero nosotros nos perdemos la posibilidad, la bendición de crecer en nuestra experiencia de fe. Y querida iglesia, este año es para que vos y yo, y como iglesia, crezcamos en nuestra experiencia de fe. ¿Amén? Los noto poco convencidos hoy, pero está bien. Quisiera decirles de todo corazón, como pastor quisiera decirles, querida iglesia, está todo bajo control, yo ya sé cuáles van a ser los próximos pasos, esto va a funcionar así, esto va a andar así, pero tengo también una mala noticia para ustedes. Yo estoy igual que ustedes. No tengo idea de lo que Dios va a hacer por delante. Pero estoy convencido que Dios nos está guiando. No tengo idea de lo que Dios va a hacer con mi vida, pero estoy convencido que Dios va adelante. Así que no tengo idea exacto de lo que Dios puede hacer con tu vida, aunque a veces Dios te da ese discernimiento
destellos de cosas que vos ves la vida de alguien y decís, Ani, ¿cómo te va a usar el Señor? Pero no sé exactamente, Dios no te da una guía, aunque nosotros quisiéramos tenerla. A mí me gusta mucho planificar y eso, pero te digo la verdad, cuando uno se sienta y empieza a preguntarle a Dios qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, con quién tengo que ir y cuál van a ser todos los resultados y vos querés saber exactamente lo que va a pasar, Dios no te lo da. El Señor no te da todas las respuestas, porque si el Señor te diera todas las respuestas, no sería fe. ¿Me entendés lo que quiero decir? Claro. No sería fe. Y lo que Dios quiere es que crezcamos en nuestra fe. Pero para crecer en nuestra fe, nosotros necesitamos andar todos los días en el Señor. Y preguntarle todos los días al Señor, Señor, ¿y hoy? Ya empecé, ya me metí en este camino, me metiste en este camino. Bueno, hoy, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Cómo me tengo que manejar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Saben cuál es el mejor ejemplo que nosotros tenemos? El ministerio de Jesús. Porque Jesús se levantaba a la mañana temprano, iba, oraba en el monte o donde fuera, y después no le decía a los discípulos, no es que el Señor Jesús le marcó a los discípulos los 3 años de ministerio, le dije, miren, este primer periodo lo vamos a hacer acá, el segundo periodo allá, y después voy a morir en una cruz. Porque ¿qué hubiera pasado con los discípulos? Se hubieran ido rajando, como te pasaría a vos y a mí si el Señor te diera el mapa completo de lo que quiere hacer con tu vida. El Señor cada día les decía a los discípulos, bueno, hoy tenemos que ir acá, mañana vamos allá, pasado vamos allá. Pero eso era lo que hacía que los discípulos crecieran en su camino de fe. Porque el camino de fe no tiene un GPS, pero tiene a Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, Él es el camino. Entonces, mientras Jesús vaya delante tuyo, y mientras vos estés en comunión con Él, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque Él te va a guiar en ese camino de fe. Hay un versículo que hace años lo tomé como versículo lema para mi vida. Alguien me dijo alguna vez, un escritor, que es bueno tener una palabra, un versículo que sea un poco el que guíe y mueva tu vida. Bueno, yo lo tomé, no sé si es así o no, pero a mí me sirvió, me sirve. Y tomé allí Deuteronomio 31:8, que es mi versículo motivador o de vida. Dice, el Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y esta palabra es la palabra que yo tengo delante de mi vida. Entonces, siempre que el Señor me propone un desafío de fe, esta palabra es la que me alienta y me mueve. El Señor va delante de ti, te lo regalo. El Señor estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Bueno, primer noticia entonces, el camino de fe no tiene GPS. El segundo, el camino de fe implica cosas nuevas, extraordinarias, preciosas, pero también implica otras que tenés que dejar atrás. Y esto es lo que a veces nos cuesta un poco más, soltar cosas. Ayer compartía Vero con los adolescentes, con los jóvenes, algo que tiene que ver con esto de los 3 territorios, ¿no?, por los cuales Dios guió al pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto. Y a pesar de su crisis de fe, salieron de Egipto. Pero para salir de Egipto tuvieron que dejar cosas. Ahí en Egipto estaban dominados por el enemigo,
En Egipto sufrían dolor, esclavitud, no eran dueños de sus propias decisiones, no disfrutaban de lo que Dios tenía para ellos. Sin embargo, cuando tuvieron que salir de Egipto, tuvieron que dejar todas esas cosas que ellos dicen, ¿no? Que decían, que supuestamente para ellos eran seguridad. Salir de Egipto en tu vida significa dejar aquellas cosas que te atan. Te pregunto, o mejor dicho, el Señor en esta mañana nos pregunta, ¿qué cosas te atan en este tiempo? Quizás sea un pecado recurrente, quizás sea algo que tenés ahí, para vos no te parece tan importante que no lo puedes soltar. Para entrar en la nueva dimensión de fe hay cosas que tenés que soltar. Hay cosas que tenés que espiritualmente desatar para que no sigan teniendo autoridad sobre tu vida, para que no sigan gobernando tu mente. Formas de actuar, formas de conducirte, no sé, cosas que Dios me desafía y nos desafía a que tenemos que dejar para entrar en una nueva dimensión espiritual. Cuando el pueblo entró al desierto, o cuando el Señor los sacó del desierto, también hay cosas que tuvieron que dejar allí en el desierto. No solamente el maná, no solamente que la comida le venía de arriba, sino algunas cosas que tenían que ver con ellos, con sus actitudes. Algunas que ustedes recuerden: queja, lamento, duda, cobardía, etcétera, etcétera. Cosas que a veces nos acompañan en nuestra vida cristiana. Wow. Si estas cosas te acompañan o nos acompañan en nuestra vida cristiana, hay un momento en el cual Dios nos dice, de esto tenés que despojarte. Si querés entrar en una nueva dimensión de fe, de esto tenés que despojarte. Esto tenés que dejarlo. No podés entrar al nuevo camino de fe con estas mismas cosas. No podés entrar a una tierra donde Dios quiere darte conquistas si estás dudando de todo. No podés entrar a una nueva tierra donde Dios quiere darte conquistas si te quejas de todo. No podés entrar a una nueva tierra donde Dios quiere darte conquistas si dudás de todo y de todos. Hay cosas que tenemos que dejar para entrar a la tierra fértil. Ahora, puede ser que aún dentro de la tierra prometida, como quizás muchos de nosotros por la gloria de Dios estemos, también hay cosas que tenés que dejar, porque cuando Dios te lleva, por ejemplo, a enfrentar batallas, a derribar Jericó, murallas de Jericó y tantas otras cosas, tenemos que aprender a dejar cosas que en otro tiempo eran nuestra seguridad, nuestras fuerzas, nuestro vigor, para empezar a creer en lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo lo dice de muchas maneras, particularmente en 1 Corintios, pero no voy a ser extenso con esto. Pero una de las que más me gusta es, cuando yo era niño, hablaba como niño, que hacía más, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo comienza allí en los primeros capítulos de Corintios diciéndolo y exhortándoles a los corintios a decirle, escúchenme, yo no pude hablarles como a personas espiritualmente maduras, tuve que hablarles como a niños, tuve que darle leche espiritual porque todavía no habían crecido en su fe. Pero ahora el Señor les dice, si ustedes quieren entrar en una nueva dimensión de fe, necesitamos dejar de ser niños espirituales para crecer y madurar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? La pregunta es, ¿podemos entrar en una nueva dimensión de nuestra vida de fe haciendo, viviendo y pensando igual o lo mismo que hacíamos antes? Y la respuesta es no. Puede ser que hayamos hecho cosas extraordinarias, pero Dios ahora quiere que lo hagamos con otro espíritu.
Puede ser que hayamos visto la mano de Dios, pero ahora Dios quiere que lo veamos de otra forma, más profunda. Amén. Voy más rápido. Tercero, este camino de fe, quiero darte, porque hasta ahora te di dos cositas que son medias, ¿no? Pero déjame decirte esto, el camino de fe que vas a empezar a transitar o que empezaste a transitar o que Dios te está llamando a transitar hoy, es un camino que revela la presencia de Dios. En Éxodo 17:7 hay una pregunta que yo le puse la pregunta dolorosa, la pregunta que más duele, porque ataca directamente la fe. Dice así: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Pregunta que hizo el pueblo de Israel. ¿Está el Señor entre nosotros o no está? ¿Sabes por qué le llamo la pregunta dolorosa? Porque al primero que le hace doler el corazón es a Dios. Cuando vos te preguntás si Dios está o no está en tu vida, si Dios está o no está en tus decisiones de fe, al primero que por supuesto le hacemos doler el corazón es a Dios. También fue una pregunta dolorosa para Moisés y para Aarón, porque ellos estaban de alguna manera moviendo, llevando el pueblo, habían dedicado, consagrado todo lo que Dios les pidió para llevar al pueblo, y el pueblo estaba dudando si Dios estaba o no estaba con ellos. Pero también quiero decirte, es una pregunta dolorosa para tu propia vida. ¿Viste cuando alguien te dice algo así como: ¿y vos vas a la iglesia? ¿Alguien te dijo alguna vez eso? ¿Y el Señor está con vos? No, por ahí ni te dicen el Señor, te dicen: ¿y Dios está con vos? ¿No es una pregunta dolorosa? ¿No sentís como que te clavan un puñal en ese momento? Bueno, quiero decirte, querida iglesia, cuando esto sucede, préstame atención, porque este es el momento que ya nos vamos todos. Préstame atención. Cuando eso sucede, es un puñal directamente al corazón de tu fe. Es un puñal directo al corazón de tu fe. Lo que el enemigo quiere debilitar es tu fe, porque Dios está. Dios está. Dios está. Ahora, vos lo podés sentir o no. Yo quiero en esta mañana hacerte una pequeña diferenciación. Hay una diferencia entre sentir y discernir. Porque la presencia de Dios no se siente siempre, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué es un hereje? La presencia de Dios no se siente siempre con nuestros sentidos, los que tenemos humanamente. Por eso tenemos que discernirlo, que eso es espiritualmente. Cuando nosotros queremos ver a Dios solamente a través de lo que sentimos, nos volvemos otra vez cristianos carnales. Pero cuando nosotros podemos discernir, eso es espiritual, entonces nos damos cuenta que la presencia de Dios está con nosotros. Y no solamente eso, sino que sabemos cómo la presencia de Dios quiere manifestarse en nosotros y a través nuestro. El pueblo de Israel quería siempre sentir la presencia de Dios. Bueno, entonces Dios le dio el gusto, y solamente te voy a leer un pedacito. Dice: todo el pueblo, ¿se acuerdan? Creo cuando lo lean, si no, el monte, los relámpagos, la voz de Dios hablando a través de los truenos. ¿Y sabe lo que pasó con el pueblo? Dijo: todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba, y escuchaba el sonido de la bocina. Y al ver esto, todos temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia. Y le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos. Le dijeron: está bien, Moisés, suficiente. Habla vos que nosotros te creemos. Porque tal vez moriremos. Y Moisés le respondió: no tengan miedo otra vez. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Mirá,
Es hermoso vivir experiencias con Dios y sentir con todos los sentidos la presencia de Dios. Es hermoso, me encanta, porque Dios cuando se manifiesta, uno siente cosas preciosas. Y seguro que si abrimos acá testimonio, muchos de ustedes podrían contar experiencias extraordinarias y sobrenaturales de la manifestación de la presencia de Dios en sus vidas, ¿o no? Y en esos momentos te sentís sacudido, te sentís una pulguita, una hormiguita, es tremendo. Pero quiero decirte, esas son manifestaciones de la presencia de Dios. Ni vos ni yo merecemos que Dios se manifieste todos los días en nuestra vida, abiertamente. Porque Dios ya está en nosotros, entonces no necesita manifestarse sobrenaturalmente todos los días en nuestra vida. Y aparte, varios de nosotros le diríamos lo mismo. Cuando Dios arma un descontrol y empiezan a pasar cosas que no podemos controlar y de repente, qué sé yo, te caes y empiezan a pasar cosas en tu vida, no sé, te trastornás todos los sentidos y las emociones. Una vez, después de decir, no, bueno, Señor, está bien, pero quiero decirte una cosa. Hay 3 cosas claras que marcaron la presencia de Dios en ese camino de fe que tomó el pueblo de Israel. La primera, el maná, el maná. Yo me imagino, bueno, la Biblia lo describe, pero debe ser algo riquísimo, impresionante, el maná, todos los días. Parecía rocío y se transformaba en pan, una cosa increíble. La provisión de Dios, nunca ni un solo día le faltó la provisión de Dios. ¿Crees en esto? En tu camino de fe, querido hermano, querida hermana, no va a faltar la provisión de Dios, créelo. No va a faltar la provisión de Dios. Y si tenés la provisión de Dios, tenés la presencia de Dios. Lo segundo, la vara, el poder de Dios actuando a favor siempre de tu vida. Estas 3 cosas que menciono estaban en el Arca del Pacto después, ¿sí? Y las 3, justamente el Arca del Pacto representa la presencia de Dios. Otro día, si quieren, hablamos de esto. Pero quiero que lo tengas presente. En primer lugar, la provisión de Dios. En segundo lugar, la vara de Aarón, que significaba el poder de Dios manifestándose cada vez que vos tengas que enfrentar al enemigo, cada vez que tengas que enfrentar una situación difícil, ahí estará el poder de Dios acompañando tu vida. Y la tercera, las tablas de la ley, la palabra de Dios, la guía de Dios. Si vos tenés esas 3 cosas en tu vida, la presencia de Dios está con vos. Amén. Esas 3 cosas en tu camino de fe son las que te van a permitir avanzar. Confiar en la provisión de Dios, confiar en el poder de Dios y confiar en que Dios te va a dar palabra, nunca te va a dejar sin hablarte. Termino. En cuarto lugar, el camino de fe tiene momentos, tiene tiempos para acampar y tiene tiempos para marchar. Tiene tiempos para acampar y tiene tiempos para marchar. Esto no es casual, Esto no es que está en la Biblia porque, bueno, hubo que rellenar. Todo lo contrario. Revela lo que Dios espera de nosotros en nuestro camino de fe. Hay momentos en nuestro camino de fe que nosotros tenemos que detenernos y acampar. No podemos correr delante de Dios y hacer cosas que Dios no nos pide que hagamos. O hacerlas como nosotros quisiéramos hacerlas. Imagínense el pueblo tratando de cruzar el Mar Rojo y entonces haciéndolo a su manera, todos tirándose al agua, todos tirándose al mar, vamos, con los animales, con los hijos al hombro, ¿no? Y tratando de luchar contra el mar. Ahí no está el poder de Dios, ahí no está la presencia de Dios. Por eso Dios les enseña que tienen que acampar antes de caminar el camino de fe. Dice el texto, se los leo rápido. El día que se armó el santuario o el tabernáculo, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió
y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Y así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario o el tabernáculo, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, ¿qué hacían los israelitas? Se ponían en marcha. Y cuando la nube se detenía, ¿qué hacían? Acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el tabernáculo se quedaban allí. No importa, escúchame, que se quedara muchos días sobre el tabernáculo. Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, acampaban o se ponían en marcha. Y sigue el texto, pero no te lo voy a leer más. Pero había días que a lo mejor pasaban varios días marchando y marchando y marchando. Y había días o tiempos en los cuales pasaban días y días acampando. El tabernáculo es el símbolo de nuestras propias vidas, porque el tabernáculo es justamente el lugar de la presencia de Dios. Después se transformó en templo, pero después el Señor Jesús dijo que cada uno de nosotros somos el templo, ¿no? del Espíritu Santo. Así que es importante tomar esta palabra para nuestra vida. Nosotros somos morada de Dios, somos ese tabernáculo móvil que va de un lugar a otro, pero que necesita entender los tiempos de Dios sobre nuestra vida. Y hay tiempos que son para acampar, como el que estamos transitando ahora como iglesia. Dijimos, antes de cruzar el Jordán, vamos a tener nuestros retiros, vamos a tener nuestro tiempo de acampar. Y quizás mi corazón, tu corazón, estén como acelerados, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de ir, de tirarte al mar, de tirarte al río, de hacer cosas. Pero cuando el Señor te dice, es tiempo de acampar, es porque necesitas de la presencia de Dios. Necesitas que tu vida sea ministrada como la mía. Necesitas que nuestras vidas sean santificadas. Necesitamos que Dios nos dé la plenitud del fruto de su Espíritu para poder avanzar en lo que Él tiene por delante para nuestras vidas. Miren, podemos hacer 500 proyectos ministeriales. La verdad que como iglesia nos gusta, ¿no, Erly? Hacer proyectos ministeriales. Y ahí vamos, y surge una cosa, surge la otra, gloria a Dios por cada proyecto ministerial. Pero antes de hacer 500.000 proyectos ministeriales, necesitamos saber el cómo. ¿Cómo Dios quiere que los hagamos? ¿Cómo Dios quiere que funcione tu grupo de vida? ¿Cómo Dios quiere que vos seas un instrumento útil para Él en el próximo tiempo? ¿Será igual que antes? ¿O será que Dios quiere trabajar algo nuevo en este tiempo de fe? Para eso necesitamos acampar. Cuando hay neblina en la ruta, no podés avanzar. Necesitas detenerte. Cuando la nube de Dios viene sobre tu vida, necesitas detenerte. Y allí es donde el Señor provoca la llenura del Espíritu Santo. Allí es donde Dios te llena. Allí es donde Dios te da todo lo que necesitas. Porque después vendrá el tiempo en el cual el Señor va a decir, ahora hay que andar. Ser llenos del Espíritu y andar en el Espíritu. Hay momentos para ser llenos o para dejarnos llenar de la plenitud de Dios. Y hay momentos para andar en la plenitud de Dios. Hoy es un tiempo, querida iglesia, para poder acampar delante de la presencia de Dios. Para disfrutar de su nube sobre nosotros antes de dar y de avanzar en las grandes cosas que Dios tiene para nuestra vida. Pero quiero decirte algo. Vienen cosas grandes, viene un nuevo tiempo de fe, para vos, para tus decisiones, para tu familia, para tu ministerio. Quizás te sientas en la encrucijada, como decíamos al principio, a lo mejor Dios te esté llamando a algo nuevo en este tiempo. Tómalo,
como desafío de parte de Dios y acampá delante de su presencia. Frente al camino de fe que no tiene GPS, solo tenés que preguntarle al Señor: Señor, ¿dónde voy hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Qué decisión tomo hoy? No te desesperes, Él está bajo control. Frente al camino de fe que implica cosas nuevas y dejar cosas atrás, preguntémosle honestamente: Señor, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué cosas me atan para alcanzar lo nuevo que vos tenés para mi vida? El Espíritu te lo va a revelar. Frente al camino de fe que revela la presencia de Dios, el Señor te pregunta: ¿entendés que estoy con vos? ¿Entendés que estoy con vos? Querida iglesia, discerní mi presencia. En cuanto al camino de fe, que tiene tiempos para acampar y marchar, ¿qué tengo que hacer? Hoy me toca acampar, hoy me toca buscar tu presencia, hoy me toca entender cómo me vas a usar en el tiempo que viene por delante. Amén. Te invito a orar. Te invito a ponerte de pie un instante delante de la presencia de Dios. Solo unos minutos. Que en esta mañana puedas orar, tomarte este tiempo de intimidad con el Señor, solo unos minutos. Pero deja que el Señor te guíe en esa oración. ¿Cuál es el desafío de fe que Él te está poniendo en este tiempo? ¿Cuál es la encrucijada de fe que Él está poniendo en este tiempo delante tuyo? Esa que a lo mejor te está conmocionando, te está... ¿Cuál es? El Señor la sabe, pero compartísela. En ese camino de fe, ¿qué cosas el Señor te dice tenés que dejar, tenés que soltar, tenés que desatar? Hacelo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, en esta mañana, como iglesia, venimos delante de tu presencia. Señor, nos has mostrado de muchas formas, incluso en la lectura devocional que estamos compartiendo en este tiempo, tan personalizada, tan directa, tan confrontativa. Señor, que nos estás invitando a entrar a una nueva dimensión de nuestra fe, personal, comunitaria como iglesia, ministerial, familiar, relacional. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que abras nuestros ojos espirituales, que nos ayudes a discernir tu presencia. ¿Cómo estás manifestándote en medio nuestro en este tiempo? ¿Cómo estás manifestándote en mi vida? Y Señor, también renuncio en esta mañana a aquellas cosas a las cuales me aferro para no tomar el nuevo camino. Oh Señor, esas cosas que me ataron tantas veces y que siempre que había un desafío de fe, otra vez me aferraba a ellas. Hoy, Señor, te las entrego. Hoy las suelto y las dejo atrás para que hagas tu obra en mi vida. En el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos.